Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Pablo César Gallardo. Esta es la actividad 2 de la sesión 8. El tema de investigación es la seguridad informática y revisaré los usos y hábitos que tienen los empleados y usuarios de la banca electrónica. Utilizaré una metodología mixta para analizar el problema de seguridad informática en la banca electrónica. ¿Cuál será el alcance de la investigación? El alcance de la presente investigación se fundamentó en definir un enfoque metodológico basado en el estándar internacional COBIT y en las normas ISO/IE 27002 para realizar la auditoría de tecnología de la información, así como detectar patrones de hábitos tanto empleados de la institución financiera como en los clientes de la banca electrónica, con el fin de localizar vulnerabilidades en sus políticas de seguridad, práctica, procedimientos, estructuras organizacionales y funcionamiento de software, las medidas que ayudarán a las instituciones a garantizar la integridad de su información. El proceso de investigación que realicé fue de la siguiente manera. Como primer paso fue la de crear conocimiento, es decir, recabar información de fuentes confiables, realizar entrevistas y aplicar encuestas. El siguiente paso fue el análisis de esa información recabada. El siguiente paso fue elegir un método de investigación que se ajustara completamente a los requerimientos de la misma para proporcionar ya sea hipótesis o soluciones al problema o fenómeno observado e investigado. Lo siguiente fue la planificación, donde se generó un cronograma de actividades para delimitar en tiempo y forma la investigación y proponer hipótesis y conclusiones y soluciones al problema planteado. Por ello, el proceso de investigación nos permite generar respuestas a preguntas o hipótesis de investigaciones a través de la planificación cuidadosa de un plan de trabajo que permita llegar a una respuesta lo más cercana posible de la realidad del fenómeno estudiado. Para recabar información, se plantea una investigación documental y de campo. La documental fue la búsqueda de información, fue basada en los recursos como Science Direct, Google Académico y en publicaciones de instituciones de investigación como la UNAM, el CERT de la UNAM, el CERT MX, IBM, Cisco, entre otras instituciones. La entrevista tuvo como objetivo conocer la infraestructura de seguridad informática, tanto física como de recurso humano, a fin de reconocer vulnerabilidades. Después de ello se realizó con el fin de localizar vulnerabilidades en fallos en los sistemas de seguridad informática, tanto a nivel físico como lógico, es decir, a nivel hardware y software. Después realizamos una encuesta. La encuesta tiene como fin recabar información sobre el uso y hábitos de empleados y usuarios de la BancaNet para verificar sus patrones de conducta con respecto a las tecnologías de la información. En la encuesta, la primera pregunta que se planteó es ¿qué tipo de contraseña utiliza? Se dieron tres opciones: cadena de caracteres y token,
y biométrica. La pregunta número 2, ¿con qué regularidad cambia su contraseña? Las opciones fueron cada semana, cada mes, nunca. En la pregunta 3 se proporcionó qué tipo de cuenta utiliza para accesar al servidor. Las opciones fueron operador, administrador e invitado. ¿Qué sistema operativo utiliza en su computadora? Fue la pregunta número 4. Las opciones eran Windows, Mac OS X y Linux. En la pregunta 5 se realizó si su computadora cuenta con acceso a Internet. Es innecesario saber cuál es la infraestructura que tiene y el tipo de conexión que éste utiliza directamente en su equipo de cómputo al utilizar los servicios de la banca NET o estar como operario verificando los datos de información de la misma. Y se dieron dos opciones, sí. La pregunta 6 fue ¿por qué medios se conecta a Internet, Wi-Fi o cable Ethernet? ¿Con qué antivirus está protegido su equipo? Fue la pregunta 7. Las opciones para elegir fue McAfee y Norton Antivirus. La pregunta 8. ¿Con qué regularidad realiza el respaldo de su información? Las opciones fueron diario, de manera semanal o mensual. En la pregunta 9. ¿Sabe reconocer un correo electrónico sospechoso? Las respuestas fueron sí, no del todo. Y bueno, fue interesante analizar esta información tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. La pregunta número 10, ¿qué opina de la seguridad informática de la empresa? ¿Es buena la primera opción o se puede mejorar la segunda opción? Y bueno, esto nos permite verificar la percepción tanto de clientes como de empleados de la institución de la tecnología de información para darnos una perspectiva si han detectado alguna vulnerabilidad dentro y fuera de la institución misma. A continuación vamos a revisar esta encuesta con datos cuantitativos para después desplegarlos de manera cualitativa. Ahora verificaremos los resultados de la encuesta realizada de forma cuantitativa. La primera pregunta fue ¿qué tipo de contraseña utiliza? El 70% utiliza cadena de caracteres, que es la más común, el 10% cadena de caracteres y token y 20% datos biométricos, que fueron el administrador y un cliente. En la pregunta 2, ¿con qué regularidad cambia su contraseña? Cada semana el 40%, cada mes el 50% y nunca el 10%. En la pregunta 3, ¿qué tipo de cuenta utiliza para acceder al servidor de BancaNet? 1% de administrador, que fue el 10%, el operador el 70% y los invitados un 20%. ¿Qué sistema operativo utiliza en su computadora? De las tres opciones que proporcionamos, el 10% utiliza Linux, el 70% utiliza Windows y el 20% Mac OS X. En la pregunta 5, ¿qué computadora cuenta con acceso a Internet? Las respuestas fueron sí, el 70%, no el 30%. ¿Por qué medio se conecta a Internet? La pregunta 6, ya sea Wi-Fi o cable Ethernet, el 80% fue vía inalámbrica y el 20% fue vía Internet. En la pregunta 7, ¿con qué antivirus está protegido su equipo? El 60% utiliza McAfee, el 40% Norton Antivirus. En la pregunta 8, ¿con qué regularidad realiza el respaldo de su información? Una pregunta muy importante para saber los hábitos de los clientes y usuarios y del personal técnico de tecnología de información. El 10% es diario, seguramente el administrador.
semanalmente el 30%, mensualmente el 60%. De hecho, hubo alguien que contestó que nunca. ¿Sabe reconocer un correo electrónico sospechoso? Fue la pregunta 9. Y aquí contestaron que sí, 2 personas, el 20%, el cual fueron el administrador y el técnico que le asiste. No, el 80% entre operadores y usuarios. Y la pregunta 10, ¿qué opina de la seguridad informática de la empresa? De las dos respuestas, se puede mejorar. Estas respuestas las proporcionaron tanto el administrador como su colaborador, y el 80% considera que es. Para poder proporcionar conclusiones directamente de este análisis, nosotros propusimos colocar primero 3 principios básicos que son importantes para la seguridad informática. El primer principio es el de la integridad, el cual nos permite garantizar que la información no ha sido alterada en su contenido, por tanto, es íntegra. El segundo principio es el principio de confidencialidad, el cual tiene como propósito el asegurar que solo la persona correcta acceda a la información que quiere o que puede distribuir. El tercer principio es el principio de disponibilidad, el cual debe garantizar que la información llegue en el momento oportuno y se encuentre disponible en todo momento. Por ello que considero los primeros elementos son las personas que manipulan las tecnologías de la información y comunicación. Por tanto, en esta investigación es importante señalar 2 cosas. Primero, verificar que los hábitos de los clientes y los empleados en el manejo de las tecnologías de la información sean adecuados. El segundo es hacer conciencia del buen uso de las tecnologías. Por eso se recomienda que tanto clientes como empleados de la banca móvil tomen conciencia sobre el manejo de la información de forma segura, puesto que no funcionaría cualquier política o sistema de seguridad, por completo o complejo que éste sea, si los empleados, por ejemplo, facilitan su usuario y contraseña a personas ajenas a la empresa, y esto deja abierta la puerta a posibles ataques, infiltraciones de información crítica al exterior de la compañía. Gracias al análisis de esta investigación que realicé, pude detectar los elementos que la seguridad informática busca proteger, los cuales son 3: la información, los equipos que la soportan y las personas que las utilizan. Agradezco su amable atención y les deseo que tengan un excelente día.